Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo el gameplay del From Other Sun, un juego que ha salido en beta para probar en la Oculus Home y que, bueno, este fin de semana lo hemos estado probando gratis y aquí traigo un gameplay. Así que nada, vamos a jugar un ratito y después del vídeo nos vemos para ver las impresiones. Estamos aquí en From Other Suns y os voy a enseñar un poquito cómo funciona el tema, ¿vale? Estamos aquí y aquí tenemos nuestro menú de opciones. Simplemente le damos a Play, Load Game, vamos a seleccionar una partida nueva. Aquí nos sale la nave que vamos a manejar y Play. Bueno, el juego tiene movimiento de locomoción y también tiene teletransporte, pero eso tienes que elegirlo justo cuando empiezas el juego. Aquí tenemos los motores, ahí tenemos el oxígeno y tenemos que ir hacia el puente. Mira, aquí tenemos parte de la tripulación, este tío forzudo guapera, y está ahí revisando. Bueno, eso después, desde el puesto de control del puente, podemos manejarlo. Hay diferentes sitios, aquí tenemos el camarote del capitán y aquí tenemos un disco que si incluso lo introducimos aquí, pues tenemos la opción de ver algunas opciones, ¿vale? Y demás historia, pero bueno, esto tampoco es una cosa que ahora mismo os quiero enseñar. Yo quiero os enseñar más o menos cómo funciona el juego. Bien, esta sala sí es importante porque esta es la sala donde se hacen los teletransportes y estoy viendo que necesitamos armas. Aquí tenemos el arma y aquí podemos seleccionar entre el botón P y el I unos menús y por ejemplo podemos colocar ahí el arma. De esta forma tenemos dos armas. Esto es para reparar, este es el arma y la ponemos aquí. Nosotros ya iríamos armados. Podemos dejarla aquí y esta aquí y vamos desarmados. Esto de aquí sirve para recargar el arma, ¿vale? Una vez que tengamos el arma, estamos disparos, la ponemos aquí y lo que hace es recargarse, ¿ok? Ya nos da el ok, la pillamos y listo. Este arma es el que repara las fisuras dentro de la nave. Es decir, si por ejemplo sufrimos un ataque y tenemos que reparar una fisura, pues vamos a la zona y reparamos. Vale, aquí tenemos el puente, la tripulación, que aquí es donde por está y demás historias. Nos vamos hacia el puente y listo. Aquí tenemos lo que es el puente de la nave. A la derecha y a la izquierda pueden estar con nuestros compañeros, es decir, jugando en multijugador. Pues el que se encuentra aquí es el que se encarga de gestionar toda la tripulación y el que esté aquí pues se encarga de manejar todo lo que es el armamento de la nave. Obviamente el que está aquí es el capitán de la nave y es el que se encarga de la movilidad, de las comunicaciones y demás. Y bien, ahora mismo el juego tiene un sistema procedural, es decir, que es aleatorio prácticamente todo. De hecho, yo creía que íbamos a tener que hacer una serie de cosas para poder seguir jugando y resulta de que no ha sido necesario porque en la partida anterior que yo jugué, yo tuve que reparar los motores y atacar una estación para repostar el fuel y en esta partida, por ejemplo, no me ha sido necesario. Así que nuestro objetivo es llegar a la Tierra, que deduzco que será este punto verde de aquí, Sol, evidentemente, pero tendremos que ir dando saltitos y saltitos, pero bueno, la beta solamente está limitada a 10 saltos, con lo cual no creo que lleguemos nunca a la Tierra, ¿ok? Y nada, esto podemos explorar toda esta zona, podemos ir acercándonos, ya hemos dado un salto, con lo cual nos quedan 9 saltos para terminar la beta y yo quiero viajar a este punto porque en ese punto hay una especie de estación. Le damos a saltar y listo, ahí tenemos la estación. La verdad que el juego está muy chulo. Dice que tenemos una comunicación entrante. Le damos aquí y aquí nos dice. Y nada, nos están dando una misión. Tenemos un problema con los bots, tienen un problema que se está volviendo un poco insostenible. Le digo que puedes seleccionar qué parte de la conversación, qué es lo que podemos hacer nosotros. Así que nada, tendríamos que ir allí, destruir la CPU para intentar restablecer todo lo que es el sistema completo, ¿vale? Pues nada, le decimos goodbye, le damos a finalizar transmisión. Bueno, una vez que ya estamos aquí, ahí está el capitán charlando, pues esta es la sala de teletransporte. Aquí es donde le diríamos Spock, teletranspórtame. Y lo que vamos a ir es directamente a la base donde nos han dado esa misión, que es la de ir a destruir la CPU para restablecer el orden dentro de esa estación, ¿vale? Nos han pedido ayuda y bueno, es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque estamos jugando este juego y como estamos jugando este juego y esa misión nos la han dado, pues es lo que hay que hacer. Y nos metemos aquí. Y esto es al más por estilo Star Trek. Vale, aparecemos aquí. La muñeca es bastante interesante porque aparte de darnos las misiones que nos está diciendo que tenemos que eliminar a todos los hostiles, todos los robots, que si le damos aquí, ¿vale? Nos muestra el mapa de la nave. Entonces, básicamente aquí incluso podremos ver nuestros enemigos. Yo esta fase no la he visto, yo había visto otra. Mira, si veis aquí, ya están indicándome que aquí están los malos. Así que vamos a pillar un arma. Me voy a pillar la otra también. Y bueno, allá adelante parece ser que hay otro. Así que a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, esos robots no los había visto yo. Y como podéis ver, esto es lo más parecido a Star Trek. Madre mía, no doy una. Vale. El de la bola, a ver, el de la bola. Yo no sé qué hace. Quieto.
Vale, muerto. Bien. Esto de aquí es un sistema para hackear. Nos lo vamos a llevar porque esto nos va a ser bastante útil si encontramos la CPU esa que tenemos que destruir. Y bueno, aquí estoy viendo bastantes cositas. No sé, hay cosas que no sé qué son. Por ejemplo, esto sé que es una granada, pero yo esto no lo había visto. Me la guardo también. Y allá. ¡Wala! Esto no lo había visto yo. ¡Qué guapo el escudo!, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Yo esto lo quiero en la mano izquierda. Bueno, el arma lo guardo aquí. Y ahora abro esto, cojo el escudo. Me ha encantado el escudo, tío. Y el arma. Bien. Buah, tío, esto está muy chulo, ¿eh? Bien, este es el arma que tenemos completo. Perdón, aquí. Vale, aquí a la izquierda tenemos enemigos. Sí, es verdad que a lo mejor tenemos que encontrar... Mira, aquí es donde se recargan las armas, ¿vale? Ahí hay un bicho. No, hay varios, ¿no? ¡Guau! Eso no lo he visto. Ah, interesante. Bien. Esto es el Output Station. Vamos a mirar con un sistema de hackeo. Lo colocamos aquí, le decimos que hackee, ¿ok? Y bueno, estamos solos, no hay problema. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Parece ser que no ha funcionado. No podemos transferirlo a nuestra nave. Bueno, pues nada, no vamos a gastar más de esto. Vamos a ir al otro lado. Bueno, antes que nada vamos a recargar el arma. Y también vamos a recargar el escudo, porque deduzco que esto también se gastará, ¿no? Efectivamente. Vale, una cosa importante que os quiero decir es que os traigo este tipo de gameplay, entre otras cosas porque es una beta, ¿vale? No considero que el juego esté completo y que habrá que ir dándole poquito a poco a ver si entre todos descubrimos cositas chulas, porque creo que el juego, su principal función es la de que juguemos en modo multiplayer, porque francamente jugar solo puede llegar a ser un poco aburrido. A mí ahora me está pareciendo bastante entretenido, pero básicamente porque os lo estoy relatando y bueno, me parece bastante curioso. Vale, este tío, veis que la IA, los enemigos se esconden, se cubren, buscan cobertura, así que en principio no es un juego de oleadas más. Buah, ese tío tiene un arma que no es normal, ¿no? Vale, creo que... The Last. Vale, claim your reward. Bien, ok. Teóricamente ya hemos eliminado a todos los robots. Ahí hay un arma que ese arma no la conozco. Ah, sí, esta sí la conozco. Esta es una escopeta. Bien, pues me la guardo. Gráficamente el juego está chulo, no es un juego que esté feo. Tengo sensaciones como si estuviera viviendo una película de Star Wars o de Star Trek, ¿vale? Es decir, estar navegando, andando por una nave espacial de este tipo, con armas láser disparando y toda la historia. La verdad que pinta muy chulo. Vamos a intentar hackear esto de nuevo, a ver si les podemos hackear antes de irnos. No se puede. Creo que tengo otro, lo voy a intentar. Aquí se ha quemado. ¡Adiós! Lo hemos conseguido. Pues nada, le vamos a robar, ¿vale? Esto me lo voy a guardar. Esperemos que esto no salte las alarmas. Bien, le hemos robado. Teóricamente nos hemos transferido todas esas cosas a nuestra nave. Así que vamos a ir aquí a la zona de extracción. Vamos a decir a Spock que nos teletransporte de nuevo a la nave. ¿Y listo? Bien, calcula el transporte Spock. ¡Sácame de aquí, Spock! Vámonos. Bien. Ya hemos llegado a nuestra base y bueno, esto ya no me hace falta. Vámonos al puente, a ver si aquí podemos reclamar nuestra recompensa. Vamos a hablar con Orbital. Muy bien, y aquí tenemos el pago. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos terminado. Tenemos otra comunicación. No, ya no responde. Y el comandante, bueno, capitán. Ajá, muy bien. Goodbye. Venga, vamos a ir pasando. Aquí es donde os decía que tenemos lo que es la tripulación, ¿vale? Yo, por ejemplo, como no ha salido en el vídeo, os lo voy a enseñar aquí. Yo, seleccionando el dedito, pico en el que quiero y le digo que venga a un sitio en concreto, ¿vale? Entonces esa persona lo que hace es que va hasta esa. Imaginaros que ahora cuando demos un salto a ver si hay algún pirata que me ataque, podemos tener una refriega, aquí nos podemos disparar de toda la historia, ¿vale? Y a lo mejor a mí me dañan el motor o me dañan el tanque de combustible, de oxígeno, o bueno, alguna historia de aquí. Pues entonces yo con mi personal empiezo a moverlo y a seleccionar dónde quiero que vaya. La verdad que está bastante chulo, o incluso puede ser como me pasó en el tutorial de que aquí se abra una brecha. Entonces con tu pistola de
de cerrar, pues va y la cierras, ¿vale? Así que nada, vamos a ir a hacer otro viaje, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ir aquí, a ver qué nos encontramos. Bien, bueno, pues creo que hemos llegado aquí y yo aquí no veo nada. O bueno, eso creo que está bugueado. Perdonadle a los desarrolladores que nos dejen jugar una beta, pero aquí debería de haber una estación, o por lo menos es lo que marca el mapa, y no está. Bueno, bien, efectivamente, estábamos aquí, veníamos de aquí, hemos parado aquí y no hemos llegado hasta este punto. Ahora sí estamos en ese punto. Bueno, dice que tenemos una conversación entre nosotros, ¿vale? Vale, esto es un vendedor. Simplemente nos está diciendo que su puerto está abierto, que si queremos comprar algo. Mira, por ejemplo, vamos a comprar algunos upgrades. Motores, podemos mejorar motores, ni siguiente nivel, vale, los escudos, tactical, supongo que son las armas. Bien, bueno, yo voy a mejorar motores. Vale, hemos mejorado el sistema de los motores al nivel 2. Y quiero... el hull también quiero actualizarlo porque no sé lo que me puedo encontrar en el espacio exterior y quiero estar previsto de que soportar un ataque. Pues nos vamos de nuevo aquí y volvemos a ver hacia dónde podemos ir. Venga, le damos aquí. Vale, para llegar ahí tenemos que dar 2 saltos. Le damos a jump, saltamos la primera vez. Bien, ya hemos dado un primer salto y ahí nos hemos encontrado con algo. Vale. Estos son piratas, nos están atacando. Tactical, quiero disparar. Fuego. Vale, le estamos dañándoles esto. Vamos a seleccionar que quiero dispararle al escudo. Vale, misilazo fuera. Bien, fuego. Y esto, pues si estuviéramos jugando con nuestros compañeros, pues los tendremos aquí. Vamos a atacarle aquí. Venga, fuego, misiles. ¡Buah! Esa nos ha dado. Bien, fuego. Vale, venga. Nosotros tenemos fuego, ¿eh? ¡Hala! Toma viento. Podríamos haber hecho otra cosa, que en vez de destruirlo de esta forma, creo que podríamos habernos teletransportado a su nave y haberle hecho un asalto. Vamos a ver cómo nos ha dejado la estructura. Vale, aquí tenemos dañado esto, así que vamos a mandar a este, ya está seleccionado, que venga para acá, que eche una revisión a la enfermería, al cuadro médico, a ver qué es lo que ocurre, y ahora pues se pondrá a repararlo y desaparecerá esa información, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir nuestro viaje estelar. De nuevo tenemos otra comunicación entrante. Vale, este tío pues ha quedado encerrado y me está pidiendo, lleva días aquí encerrado y quiere que le ayudemos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pasa exactamente igual que en el anterior. Bien, los robots se han vuelto locos y volvemos a estar en la decisión de si queremos ayudarle o si queremos seguir el viaje a nuestra tierra, a nuestra apreciada tierra, para ver qué es eso que se está acercando tan peligrosamente. Pues nada, yo como me siento muy capitán de mi nave, Vale, tengo poca vida. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Bien, mostramos el mapa, tenemos aquí el escudo. Vámonos. Bien, estoy escuchando por ahí por la izquierda. Efectivamente, ahí hay bots. ¡Guau, guau! Disparado desde la derecha, vale. ¡Bola, bola, bola, bola! Vale, estoy escuchando más robots por aquí, no sé dónde. Mientras tanto vamos a inyectarnos vida. Ok, uno fuera. Este es nuevo. Guau, chaval, me ha tirado un misil, tío. Madre mía, el robot, tío. Vale, la vida me la ha dejado tocar, no, lo siguiente. Y yo creo que malgasté antes lo de la vida, tío. No tenía que haberlo gastado. Vale, aquí tenemos un sistema de hackeo. Estoy escuchando pasos por aquí, no sé si es... ¡Wow! ¡Qué chulo! Y esta es diferente, esta es... Vale, me la quedo también. Necesitamos la llave para entrar aquí. Y necesito vida, señores, necesito mucha vida. Estoy en rojo, ¿eh? Bien, vamos a venir para acá ahora. Creo que por aquí no hemos venido antes. Vale, esa puerta también está cerrada, así que por aquí no podemos ir. Vamos hacia el otro lado. Esto es un bicharraco, tío. Esto no sé yo... No hay ningún kit de cura. Nada, y tampoco hay nada por aquí. Vamos a bajar por aquí a ver qué es lo que nos encontramos. Esto parece una especie de sala para reparar o ayudar o... Vale, por aquí no... Esto es nuevo. Por aquí se puede ir. Bien, aquí tenemos una llave de acceso. Esto es lo que necesitamos. Bueno, y como veis el juego pues no está malote. No me parece simplemente que jugarlo solo a lo mejor se hace un poquito aburrido o tedioso, como lo quieras llamar. Qué chulo el arma. Bien,
¡Oh! Bien. Disco. Bueno, esto me lo guardo. Y la entrada al otro sitio. Pues nada. Uso de disk on the CPU core. Vale, es decir, el disco hay que utilizarlo en la CPU. Bueno, esto es lo que se te hace un poco aburrido. El tener que estar dando tantas vueltas. Que no digo que no sean necesarias, pero que sí que pueden llegar a ser un poco tediosas, porque el habitáculo es bastante grande y el estar solo y tener que moverte por aquí solo, pues se te puede hacer un poco pesado, ¿vale? Evidentemente esto con más gente pues no pasará, porque estarás charlando con ellos. Vale, ¿aquí qué hay? Te estoy viendo. Vamos a ver, yo me voy a coger el escudo ya, pues no me fío ni un pelo. Quieto. Wow, el misil. Este arma tampoco es que sea muy... Vale, me queda sin munición. Joder, Dios. Ese arma tampoco me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Hala. Vamos. Bien. Pues nada, listo. Esto no lo pedamos nosotros. Pues hay que hackear. Vale, acceso garantizado. Vale, no, que este no es el CPU core. Bueno, todo esto de pronto me lo quedo, ¿vale? Porque yo lo valgo. ¿Y el CPU core dónde está, tío? Si este no es el CPU core. No, este no es. Otra cosa interesante que sería que añadieran es que te marcaran en el minimapa dónde tienes que ir. Sobre todo para no tener que estar dando vueltas como un parguela y deduciendo a dónde tienes que llegar. Vale, bien, pues nada, ya he descubierto que esto es un más y un menos para el zoom del mapa. Bien, pues para allá hay que seguir. Vamos a cargar las armas y el escudo. Este está lista y esta también. Vamos a probar con esta key, ¿vale? Porque creo que puede ser esta. Hombre, pues el dibujito parece el azul, ¿no? Keycard required, ok, perfecto, era esa. ¿Dónde estáis? Vale, ahí lo veo. Venga, sal. Vale, ahí viene uno. Fuera. Coño, me ha asustado. Vale, allí. La bola. El que estaba ahí delante, ¿dónde está? Vale. Creo que ya están todos, ¿no? Sí. Vale, aquí es donde hay que poner el disco de... Y le decimos que continúe. Extrayendo. ¿Qué pasa aquí? Vale, esto se está empezando a complicar. Vale, ahí hay otro. Vale, y tendremos que proteger el tema del disco, ¿no? Bueno, y como podéis ver, la verdad que esto está chulo, está curioso, ¿eh? No os creáis que... Extrayendo, listo, ¿no? Ah, verificando, la madre que te parió. Esto como 7 de energía. Me han disparado. Buah, me dio. ¿Más todavía? Madre mía. Vale, ahí para recargar. Esto me recuerda mucho a los robots estos del Star Wars, la primera parte de esa que hicieron, que era... Bien, pues creo que lo hemos conseguido, ¿no?
Bien, perfecto, pues lo hemos conseguido. Acquiring teleport lock. Bien, una cosa importante, cada vez que vayamos consiguiendo armas, consigamos utensilios y demás, podemos venir aquí y colocarlas aquí de forma que cuando queramos hacer un viaje nos las llevemos con nosotros, ¿vale? Aquí no es, esto por aquí fuera, ¿vale? En definitiva, bueno, el juego la verdad que está chulo. Aquí creo que podemos poner este tipo de ítems, ¿vale? Los que vayamos encontrando. Vamos a ver qué nos dice. A usted, caballero, lo que usted necesita. Yo... Págame lo que me debes y hasta luego, Lucas. Pues nada, virtumaníacos, con estas maravillosas vistas vamos a pasar ahora al vídeo de las impresiones. Venga, vamos allá. Pues nada, virtumaníacos, aquí estamos y vamos a dar unas pequeñas impresiones de lo que me ha parecido a mí la beta de este juego. El juego, en principio, para jugarlo solo me parece aburrido. No hay más, es decir, no os voy a estar engañando, pero a mí, personalmente, me ha parecido algo aburrido jugándolo solo las veces que lo he jugado, que no ha sido solamente una. El juego está muy enfocado a lo que es el multiplayer y posiblemente sea mucho más divertido si jugamos con más gente, con nuestros colegas o con nuestros compañeros. Creo que las empresas están intentando derivar hacia esa vertiente, pero creo, bajo mi punto de vista, que se están equivocando. Deberían de enfocarse en darnos una solución a juegos con una historia principal donde se pueda jugar single player y posteriormente, si quieren añadir lo que son multiplayer, pues sin ningún problema. Pero creo que lo principal sería que se enfocaran en darnos una historia buena, larga, duradera y que nos enganche. Pero parece ser que están tirando por este tipo de sistema, pues no es solamente el primer juego que me encuentro de este tipo. Así que nada, espero que os haya gustado el gameplay, darle a este tío en la cara para suscribiros y nos vamos viendo por aquí. ¡Hasta luego!